Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, vamos a definir y vamos a entender dos definiciones muy importantes que luego la vamos a usar a lo largo del desarrollo de la materia absolutamente siempre, que son dos conceptos, como decíamos, muy importantes, los cuales son base y dimensión. Vamos a definir esos dos conceptos y vamos a tratar de entender qué significan esos dos conceptos de base y dimensión. Yo le voy a leer la definición que da aquí el apunte y luego lo vamos a ver de una forma un tanto gráfica, qué significa esa definición, y luego haremos la justificación analítica de eso que hemos dicho. Se los leo y como siempre vamos a ir tratando de a poquito ir entendiendo y desmenuzando cada frase, cada palabra que expresa el apunte. Dice, sea B un espacio vectorial, B, sobre un campo escalar K. Una base de B es un conjunto de vectores linealmente independiente de B que genera el espacio B. Eso sería la definición de base. Y ahora vamos a ver, de alguna manera, la definición de dimensión. Dice, probaremos que si B tiene una base de n vectores, entonces todas las bases de B tienen n vectores. Y a ese número n lo llamaremos dimensión de B. Y lo vamos a denotar por esta expresión, dimensión de B igual a n. Bien, esto que hemos dicho aquí en 5 renglones, vamos a tratar de desmenuzarlo un poco e ir viendo paulatinamente qué significado tiene todo esos 5 renglones y vamos a ver qué sustancioso es el significado de esos 5 renglones. Para ello, yo les hice este dibujito. Miren, vamos a suponer que tenemos el espacio vectorial B, ese espacio vectorial es un conjunto, y por otro lado tenemos el espacio vectorial, el campo escalar K, que es otro conjunto, ¿sí? Dentro del campo escalar K tenemos infinitos números reales. Vamos a llamarlo x1, x2, x3, x4, xn, xn más 1, xn más 2, xn más infinitos números, ¿verdad? Pasa algo similar con el campo vectorial. Acá adentro tenemos infinitos vectores. Yo aquí simbolicé el B1, el B2, el B3, el B4, el Bn, por ahí estará el Bn más 1, el Bn más 2, etc. Bien, recuerden que para trabajar con un campo vectorial necesitamos siempre trabajar simultáneamente con estos dos conjuntos, si no, no es un campo vectorial, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a tratar primero a entender la definición que hablaba de base. O sea, decía, se la vuelvo a leer, que una base era un conjunto de vectores linealmente independiente de B que generaban el espacio B. Dicho más concretamente, más rápidamente, una base es un conjunto de vectores de ley. Dicho así a secas. Si nosotros tenemos un conjunto de vectores, 2, 3, 4, y ellos son LI, quiere decir que eso es una base. Bien, vamos a desglosar un poquito este concepto. Supónganse que nosotros tenemos
este espacio vectorial y de este espacio vectorial sacamos un vector al azar. Por ejemplo, el vector B1. Yo hago x1 por B1 igual a 0. Si yo hago esta relación, es multiplicar un escalar por un vector igualado a 0. ¿Sí? ¿Esta relación qué es? Una combinación lineal. Sí, muy obvia, sí, pero es combinación lineal. Porque hago una multiplicación de un elemento de K por un elemento de B y luego lo sumo. Claro, pero no somos muchos. Tengo un solo monomio. Sería la combinación lineal más trivial. Ahora, este vector B1 es LI, ¿y cuándo un vector, dos vectores, tres vectores, cuándo un conjunto de vectores era LI? Recordemos la definición. Un conjunto de vectores es LI cuando la única posibilidad de encontrar el cero vector es haciendo todos, absolutamente todos los escalares que multiplican a todos esos vectores igual a 0. O sea, no hay otra posibilidad de encontrar el cero vector. Por lo tanto, acá, la única forma de que esta ecuación sea válida, como B1 no es 0, es pues que X1 sea 0. O sea que B1 es un vector LI en sí mismo. Y sí, todo vector en sí mismo es un vector LI. Es una obviedad, pero es así. Ahora hagamos otro paso. Ya habíamos sacado un vector B1. Elegí este. Vamos a elegir este y también elijo el B2. Por lo tanto, ahora trabajo con dos vectores. Y hago una combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, tengo que tomar de este conjunto dos escalares, que sería el x1 y el x2. Con esos dos vectores y dos escalares, formo esta ecuación. Acá ya es una ecuación que vemos claramente que es una combinación lineal de los vectores B1 y B2 según los escalares x1 y x2. Está como, de alguna manera, un poco más completa que esta, que era bastante trivial esta combinación lineal. Bien, volviendo. ¿Cuándo va a ser B1 y B2 linealmente independiente? Cuando esta relación yo solamente la puedo cumplir si simultáneamente x1 es 0 y x2 es 0. Si yo pudiese encontrar que yo hago x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2, hago 1 por el vector b1 menos 2 por el vector b2, sumo esto y esto me da el vector 0, quiere decir que b1 y b2 no son LI, son LD. Bien. Supongamos que estos dos vectores que acabo de sacar hacia el azar son LI. Por lo tanto, x1 y x2 es 0. Fenómeno. Volvemos a repetir la experiencia. En vez de 2, ahora sacamos tres vectores, b1, b2 y b3. Tomamos tres escalares, x1, x2, x3. Y volvemos a plantear la misma ecuación. Hacemos una combinación lineal de estos tres vectores que nosotros hemos elegido. Hacemos la combinación lineal de esos tres vectores y lo igualamos a 0, si la única forma de que esta ecuación sea válida es que x1 tiene que ser 0, x2 tiene que ser 0 y x3 tiene que ser 0, si la única forma de hacer válida esta ecuación, dijimos, es con esa condición, luego podemos decir que b1, b2 y b3 son LI. ¿Sí? Bien, haremos acá. Estos tres vectores son LI, por lo que dijimos. Si son LI, estos tres vectores son base. Estos dos vectores que también eran LI, también son base. Y este vector, que es uno solo, pero es LI, también es base. Por lo tanto, mirando estas tres ecuaciones, podemos llegar a una conclusión. Dentro de este espacio vectorial,
que yo dentro de ese espacio vectorial tengo seguramente, y tengo que tener infinitos vectores, también tengo infinitas bases. O sea, dentro de este espacio vectorial, yo tengo la posibilidad de tener muchas bases, infinitas bases. Yo puedo tomar, como tomé estos dos vectores que eran LI, y estos dos vectores pertenecen a este campo vectorial, por lo tanto, si estos dos vectores son LI, son base, esa base pertenece a este campo vectorial. Pero si yo tomo otros vectores, no el B1 y el B2, tomo el B3 y el B4, y hago la combinación lineal y veo que este B3 y B4 también son LI, es otra base. Y así puedo encontrar muchos vectores, muchas bases tomando de a pares de vectores. Lo mismo podría decir para acá. A lo mejor yo tomo 3 vectores al azar, esos son LI, quiere decir que es una base. Pero si yo en vez de haber tomado el B1, el B2 y el B3, hubiese tomado el B1, el B2 y el B4, y esos 3 son LI, también es otra base, que es distinta a esta. Y podría haber tomado, no sé, el B1 con el B4 con el BN. Esto es otra base. Y así puedo ir tomando 3 vectores, si tengo la suerte que los tomo de tal manera que esos 3 vectores que voy tomando siempre son LI, son distintas bases. Por lo tanto, la conclusión que llegamos que dentro de un espacio vectorial tenemos infinitas bases tomando de a 2 vectores, o tenemos infinitas bases si tomamos de a 3 vectores, o tenemos infinitas bases si tomamos de n vectores. Ahora, siguiendo con esta lógica, uno podría pensar, ¿qué pasa si yo tomo un cuarto vector y nuevamente repito esta expresión? Y luego tomo un quinto vector y repito esta nueva expresión. Ese cuarto, ¿tendré la suerte de sacar uno que con el 1, el 2 y el 3 también son LI? Y si tengo esa suerte, saco un quinto, ¿tendré nuevamente la suerte de que sean LI? Y cuando llegue al enésimo vector y armo esta ecuación, ¿tendré esa suerte? Bien, vamos a ver que tuve n veces suerte, pero va a llegar un momento que va a ser la n más 1, que esa suerte deja de serlo. O sea, yo acá, estos vectores, para obtener el cero vector, forzosamente x1, x2, x3, hasta xn tenían que ser 0. Hasta este caso, son todos LI. Ahora, yo tomo un vector n más 1 y hago esta relación y veo que acá pasa a ser que un x1 o el x2 o el x3 o el xn más 1 o alguno de todos estos, todos son distintos de 0 y obtengo el 0 vector. Quiere decir que pasan de tener estos n vectores originales que eran LI, ahora estos vectores n más 1 ya no son más LI, son LD. Por lo tanto, los vectores B1 a Bn más 1 no son base, porque son LD. Solamente son bases desde 1 hasta n. ¿Qué es lo que quiero decir? Que dado un espacio vectorial B, la cantidad de vectores que yo puedo hallar que sean LI no son infinitos. Siempre tengo un límite. Depende del espacio vectorial con el cual estemos trabajando. Ese límite puede ser 2 vectores, 3 vectores, 4 vectores, 58 vectores. Pero en algún momento eso se termina. Pasan de ser LI a ser LD. Si yo fui haciendo este proceso con 2 vectores, lo hice con 1, después lo hice con 2, después lo hice con 3, después lo hice con 16 vectores, siguen siendo LI. Cuando llego tomo el vector número 17, tomo esos 17 vectores y se me convierten
de LI pasan a ser LD, esa es la dimensión de mi base, 16. Y es más, vamos a probar que si eso se me dio para esos 16 vectores, y al 17 pasaron de LI a LD, cuando yo empiezo el proceso, pero con otros vectores, descarto esos 17 vectores que había tomado, tomo otro vector al azar, que no son ninguno de esos 17, va a ser LI. Tomo otro vector al azar, que justo es LI, y tomo otro, que justo es LI. Voy a llegar justo a los 16 vectores, y el 17 que yo tome, nuevamente vuelven a ser LD. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la cantidad de vectores que yo puedo hallar dentro de este espacio vectorial es limitado. Y si ese límite es n, no importa qué vectores tome, que siempre voy a llegar a n. El enésimo más 1 no es más LI, sino es LD. Y a esa cantidad máxima de vectores LI que yo soy capaz de encontrar dentro de un espacio vectorial, se le llama dimensión de mi espacio vectorial. ¿Sí? O sea, si yo estoy en un espacio vectorial y soy capaz de encontrar 3 vectores LI, pero yo busco un cuarto y ya son LD, y bueno, el espacio, la dimensión de ese espacio vectorial es 3. Lo haga yo hoy, lo vuelvo a repetir mañana el experimento, lo repita Juan o lo haga Pedro, siempre vamos a encontrar a lo sumo 3 vectores que sean LI. Bien. Y como decíamos, la cantidad de esos 3 vectores se define la dimensión de nuestro espacio vectorial. Y ese es constante, es otra cosa importantísima. Es lo que decíamos aquí. Ahora vamos a repetir la definición, por ahí la entendemos un poquito más. Dice, sea B un espacio vectorial sobre un campo escalar K, los dos conjuntos. Una base del espacio vectorial B es un conjunto. ¿De qué? De vectores, que como son LI y ese conjunto de vectores, me generan el espacio vectorial. Quiere decir que si yo tengo en nuestro conjunto de espacio vectorial, volviendo aquí, tengo solamente 4 vectores que son LI, cuando yo encuentro el quinto, ya ese quinto son LD, quiere decir que yo el vector Bn, lo puedo expresar como combinación lineal de este vector, de este y de este. Eso ya lo vamos a ver cuando vayamos trabajando, que es importantísimo. Entonces yo puedo generar mi espacio vectorial, que en todo espacio vectorial tengo infinitos vectores, con solamente los vectores de la base de mi espacio vectorial, de los vectores esos que yo encontré que eran LI. Por lo tanto, para describir mi espacio vectorial no necesito trabajar con los infinitos vectores, sino solamente necesito trabajar con los vectores que son base en mi espacio vectorial. Por otro lado, como esos vectores de mi espacio vectorial que son LI es finito, en todo espacio vectorial voy a trabajar con 3, con 4, con 5, con 58, pero hasta ahí voy a llegar. Y por otro lado, esta parte que es muy importante, dice que si B, el espacio vectorial, tiene una base de n vectores, todas las otras bases que podamos encontrar en nuestro espacio vectorial también van a tener n vectores.
O sea, si en nuestro espacio vectorial yo encontré solamente 3 vectores LI, Juan también va a encontrar solamente 3 vectores LI, no va a poder encontrar 4. A lo sumo va a encontrar 3. Y Pedro, si lo hace sobre otros 3 vectores cualesquiera, también lo va a hacer sobre 3. Entonces, ese espacio vectorial se limita a yo tener que encontrar la cantidad máxima de vectores LI. Si yo soy capaz de encontrar la cantidad máxima de vectores LI que tiene ese espacio vectorial, no importa cuáles, pero la cantidad máxima, ya con esos puedo describir exactamente y puedo trabajar con todo mi espacio vectorial. Ya van a ver, a medida que vayamos haciendo ejercicio, la importancia fundamental que tiene este concepto. Porque nos estamos limitando de trabajar con infinitos vectores a si nuestro espacio vectorial fuese uno de los más comunes, el espacio tridimensional que todo el ser humano somos capaces de describir, el espacio euclidio de 3 dimensiones, nosotros con trabajar con 3 vectores, listo. Nosotros tomamos 3 vectores, que esos 3 vectores sean LI, ya con esos 3 vectores podemos describir cualquier otro vector que pertenezca a ese espacio vectorial. Bien. Entonces, esto que hemos dicho aquí, vamos a tratarlo de probar analíticamente. O sea, lo que habíamos dicho en un comienzo. Primero decimos la definición, luego vimos en forma gráfica qué significaría esa dimensión y ahora vamos a probarlo en forma analítica esta definición. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice, primero probaremos que si el espacio vectorial B está generado por B1 Bn, acuérdense que estos piquitos simbolizaban la generación de este espacio vectorial. ¿A través de quién? De los vectores B1 a Bn. ¿Sí? Por otro lado, habíamos dicho que los elementos que pertenecen a un espacio vectorial lo íbamos a denotar con letras minúsculas, que en este caso lo denotamos con W1, Wm. Volviendo a nuestro ejemplo, aquí tendríamos los B1, B2, Bn, que serían los vectores generadores de mi espacio vectorial B, y dentro de ese espacio vectorial tenemos otros elementos como el W1, el W2, el Wm. ¿Sí? Entonces, por un lado tomo NB, corta, minúscula, elementos de nuestro espacio vectorial. Y por el otro lado tomo WM de mi espacio vectorial. ¿Sí? Bien. Volvamos a nuestra parte analítica. Por lo tanto, como decíamos, tenemos el espacio B que está generado por estos vectores. Si nosotros decimos que está generado por estos vectores, estamos diciendo que estos vectores son L, I. ¿Sí? Bien. De estos no estamos diciendo nada todavía. Solamente estamos diciendo que estos vectores pertenecen a B y estos vectores también pertenecen a B. Y que estos vectores son LI. Bien. Vamos a probar que si yo acá tomé 7 vectores y yo acá tomo 5 vectores, estos 5 pueden ser LI. Si yo acá tomé 7 y acá tomo 7, estos 7 vectores pueden llegar a ser LI. Ahora, si yo acá tomé 7 y acá tomo más de 7, 8, 9, 20, estos vectores sí o sí son LD. Si yo logro probar eso, quiere decir que la máxima cantidad de vectores
LI que puedo encontrar en este espacio vectorial es N, es lo que estamos diciendo acá. Por eso es la prueba que hace en este punto. Dice, si M es mayor que N, ¿qué estoy diciendo? Que tomo más cantidad de W que de B corta. Si yo tomo más vectores W que B, M es mayor que N. Si M es mayor que N, implica que estos son LI. ¿Estamos? Vamos a probar esta proposición. Como hipótesis tomamos esto y tenemos que probar, nuestro teorema sería lo que tenemos que probar es esto. Bien. Si W pertenece a nuestro espacio vectorial B, o sea, recordemos, W pertenecía al espacio vectorial B, y quienes me generaban, por hipótesis, mi espacio vectorial eran los B corta. Si W pertenece a B, y este espacio vectorial está generado por estos vectores, quiere decir que W lo podemos expresar como combinación lineal de B1, B2, B3, B4 y Bn. Eso es lo que vamos a expresar aquí. W1 lo expresamos como combinación lineal. Un alfa por B1, más un beta por B2, más un gamma por Bn. ¿Sí? Lo que hacemos para expresar W1 como combinación lineal de estos vectores generadores, lo volvemos a repetir para W2, que a W2 lo expresamos como combinación lineal de estos vectores. Lo mismo hacemos con W3 y lo mismo hacemos con WM. Lógicamente, cada una de estas combinaciones lineales que vamos haciendo, estos, en vez de ponerle alfa, beta y gamma, para irlo distinguiendo, le vamos poniendo subíndices. Y lógicamente cada uno de estos alfa, beta y gamma que vamos buscando para el W1 es distinto que para el W2, es distinto para el W3. Pero vamos a expresarlo de esta manera para expresarlo de una manera más ordenada. Fíjense que la idea acá es expresarlo como una matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos expresado W1 como el primer coeficiente combinación lineal, que nosotros aquí lo habíamos llamado los coeficientes X1, que podría ser el A11, el A12, el A13, O sea, estos A que estamos tomando acá son los elementos que pertenecen a nuestro campo escalar K, ¿sí? Bien digo, el campo escalar K. Bien, volviendo. W1 lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base de B, que eran de B1 a Bn, que me generaban el espacio vectorial B. Lo mismo hacemos para el 2, para el 3, hasta el n. Y armamos este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Bien, en este sistema de ecuaciones, si nuestra incógnita es B1 a Bn, estos A serían la matriz de los coeficientes, y los W1, los Wn serían nuestra matriz de los términos independientes, H, ¿verdad? Bien. Entonces aquí tendríamos M ecuaciones con N incógnitas. Bien. Dejémoslo por un instante este sistema en suspenso. Y armemos el siguiente sistema. Agarro estos de W1 a Wm que tenía aquí y hago una combinación lineal de estos vectores. La combinación lineal será un elemento X1 que tenía en el campo K, lo multiplico por W1, tomo otro elemento X2 de K, lo multiplico por W2, así hasta llegar al XM, WM, y lo igualo a 0.
al vector. Fíjense que acá está simbolizando el vector 0. Bien. Armado esta ecuación, esta combinación lineal de W1 a Wm según los escalares x1 a xm, si yo logro esta ecuación con algún elemento x1 a xm que sea distinto de 0, eso implica que estos vectores, ¿cómo son? LD. ¿Sí? Si yo esta ecuación solamente la logro imponiendo que todos estos elementos sean 0, estos serían LI. ¿Sí? O sea, para que estos sean LD o LI, ¿quiénes me los determinan? Que estos coeficientes sean todos, absolutamente todos, 0. ¿Sí? Perfecto. Esta ecuación sería, vamos a reemplazar en esta ecuación W1 por su igual, que es esto, que está aquí. Entonces pongo x1, en vez de poner W1, pongo su equivalente, que es todo esto. O sea, sería todo esto. Lo mismo hago con x2, lo mismo hago con x3 y lo mismo hago con xm. ¿Sí? O sea, aquí tengo xm y en vez de poner wm, lo reemplazo por toda esa ecuación que lo puse acá, igualado a 0. O sea que esta ecuación sería igual que esta, pero un poquito más desarrollada. Esta ecuación la obtuve de reemplazar los W1 a Wm por sus equivalentes. Bien, tengo esta ecuación. Bien. Esta ecuación yo la podría expresar de otra manera. Yo acá expresé x1, pero acá tendríamos x2, x3, x4. O sea, acá en esta ecuación tenemos m monomios. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el m. O sea, m veces se repite esta expresión. Yo podría sacar factor común de 1, ¿de quién? De x1 a 1, 1. Más, en el segundo monomio, que yo no lo escribí acá, sería b1 factor de x2 a 1, 2. En el tercer monomio sería b1 factor de x3 a 3 y así sucesivamente. ¿Estamos? O sea que yo en esta expresión, en la 1, tengo como factor común aquí de esta expresión x1. Esta expresión sería exactamente igual que esta, nada más que aquí lo que saqué factor común es b1. O sea, la expresé esto de otra manera que es más conveniente para mí. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, de esta expresión llegamos a esta, que son las dos equivalentes. Bien. Pero, ¿qué ocurre aquí? Si B1 a Bn, todos estos aquí, por hipótesis, ¿qué habíamos dicho? Que eran generadores de B. Por lo tanto, por hipótesis, habíamos dicho que estos B1 a Bn eran LI. Si eran LI, la única forma de obtener el cero vector cuando yo hago una combinación lineal de estos vectores es multiplicándolo a cada uno de estos por un escalar que es idénticamente 0. Esa es la hipótesis de nuestro teorema, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes ven esta expresión, esto es un número, todo este paréntesis. Esta expresión es con B1. Acá habrá otra expresión similar con B2. Otra con B3, hasta que llego a la expresión enésima, que es esta que está aquí. Esto también es un número. Este paréntesis acompaña, es el escalar que acompaña a B1, a Bn. Y este paréntesis es el escalar que acompaña a B1. Acá tendré un paréntesis que acompaña a B2, otro paréntesis que acompaña a B3, otro paréntesis que acompaña a B4 y así sucesivamente hasta llegar a B sub n. Dicho de otra manera, esto
es una combinación lineal de los vectores B1 a Bn según este escalar con este escalar. Y este escalar, ¿qué tenía que ser por hipótesis? Todo esto cero. Y esto cero. Y todos estos elementos que tenemos intermedios también cero. Porque si no estamos violando nuestra hipótesis de que esto es NLI. Con esa condición, yo armo un sistema. Agarro esto, que sea igual a cero, que es lo que expresé acá. O sea, todo esto tiene que ser cero. Lo mismo será con el B2, lo mismo con el B3, hasta que llegue al, perdón, con el B1, con el B2, con el B3, hasta con el Bn. El Bn, todo esto también tendrá que ser cero, que es lo que puse acá. Por lo tanto, acabo de armar un sistema que tiene m ecuaciones con m incógnitas. ¿Está? Repasemos lo que hemos hecho. Yo acá, en 1, armé un sistema donde W1 a Wm era combinación lineal de B1 a Bn. Y en este sistema tenía n ecuaciones con m incógnitas. Armo este sistema combinación lineal, que está acá, y lo reemplazo los W1 a Wm por este sistema, por estas igualdades que tenía acá. Con eso, armo esta expresión. Esta expresión la expreso de otra manera que a mí me va a convenir más, que es esta. Y con esta expresión armo este sistema. Que ahora este sistema yo he logrado invertir lo que antes eran columnas por fila y lo que eran fila acá por columna. O sea, porque este sistema tenía m fila con n incógnita. Y acá en este sistema tengo n fila y m incógnita. ¿Está? Bien. Este sistema como tal, las incógnitas, aquí es x1 a xm. Este sistema es homogéneo, porque fíjense que todos los términos h1 a hn es cero. Por lo tanto, es un sistema homogéneo. Bien. Recordemos de álgebra 1. Un sistema homogéneo siempre, absolutamente siempre tenía solución. Al menos la trivial. Si nosotros tenemos un sistema, o sea, acuérdense que los sistemas, para ver el tipo de solución no había que verlo acá, sino había que verlo en la reducida, ¿sí? Cuando nosotros planteábamos un sistema homogéneo y llegábamos a la reducida, teníamos 2 o 3 posibilidades. Si nosotros esa reducida nos quedaba cuadrada, quería decir que el sistema tenía solución única y la trivial, todo cero. La otra posibilidad es que tuviésemos un sistema que era vertical, donde teníamos más filas que columnas. Si era homogéneo el sistema, se nos iba a convertir ese sistema vertical en un sistema cuadrado. ¿Sí? Porque se nos iban a anular todas las filas de abajo. Por lo tanto, si ese sistema que era vertical lo reducíamos, como mínimo obteníamos un sistema cuadrado. Podía ocurrir que cuando hiciéramos la reducción, ese sistema que era vertical se pasaba a horizontal. Que si se pasaba a horizontal y el sistema era homogéneo, las soluciones que obteníamos de ese sistema eran infinitas. Si no lo recuerdan eso, repasen en álgebra 1, que era así. ¿Qué es lo que voy? Si nosotros tenemos un sistema como este, cuando lo tenemos
m columnas y n filas. Si cuando nosotros lo reducimos no se nos anula ninguna fila, y tenemos más columnas que filas, quiere decir que ese ya de arranque es un sistema apaisado. O sea, tenemos, no sé, 3 columnas y 2 ecuaciones. O sea, tenemos más cantidad de columnas que filas, si se da esto. En un sistema homogéneo de más cantidad de filas que columnas, la solución no era única. Si la solución no es única, quiere decir que x1 va a ser función de x2 o de x3 o de xm. Dicho de otra manera, la solución de este sistema no es la trivial. Si no es la trivial, quiere decir que x1 no es 0, o x2 no es 0, o xm no es 0, o ninguno es 0. Si estos no son 0, por ende, esta combinación lineal la puedo obtener con x que no son 0. Si esta combinación lineal la puedo obtener con x que no son 0, quiere decir que W1 a Wm son LD. Hemos probado que si M es mayor que N, estos son LD. ¿Sí? Hemos probado que si tenemos n elementos Li, si yo tomo un elemento, no importa cuáles, pero n más 1, ya esos n más 1 elementos sí o sí son LD. O sea que la única posibilidad para que esto sea cierto, para que estos sean Li, es que la cantidad de m que yo tome acá coincida con la cantidad de n. Entonces estos van a ser Li. Si m es igual que n, todas las cantidades de vectores que yo puedo tener van a ser siempre las mismas. Por eso el espacio dimensional, el espacio vectorial V tendrá una dimensión n, fija, única. ¿Sí? Bien. Repásenlo, es un poquito rebuscada la demostración, pero es la que hace que me demuestre, es una demostración muy importante, ya que con este teorema podemos asegurarnos que cualquier espacio vectorial tiene una dimensión finita y esa no cambia. Si nuestro espacio vectorial tiene una dimensión de 3, pues siempre va a ser de 3. Si tenemos 3 vectores, por más que elijamos, como elijamos, saquemos al azar 80.000 veces adentro de esa bolsa de vectores, o sea, si nuestro espacio vectorial es de dimensión 3, de los infinitos vectores que yo tome, no importa qué vector tome de acá, que no voy a poder nunca encontrar más de 3 vectores que sean Li. Si yo tomo 4 vectores, no importa cuáles, estoy asegurando que esos 4 son LD. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima con otro tema importante que sería suma y complemento.